¿Te gustaría tener los secretos para tener una buena calidad de vida dentro de tu familia? ¿Te gustaría conocer también cuáles son los errores que te impiden tener una convivencia familiar sana? ¿Te gustaría aprender cómo convertir la familia en un centro de superación personal? Hola, mi nombre es Esperanza Sánchez, bienvenidos a Ríos de Esperanza y hoy vamos a hablar de la familia y cómo tener una calidad dentro de esa relación familiar. Para ello hemos traído a un invitado especial, él se llama José Salvador Herrera. Hola José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Esperanza, gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptarla y por estar aquí con nosotros para hablar de este tema tan importante en estos momentos en que la familia pues cada vez se debilita más, ¿no? Hay muchos divorcios y bueno, es importante que aquellos que todavía tengan una familia tradicional o los que tengamos nuevas familias diferentes, pues que aprendamos, ¿no? A mantener esas relaciones y seamos felices, ¿no? Para que conozcáis un poquito mejor a José Salvador, él está casado desde hace 32 años, es padre de 4 hijos y abuelo de 2 nietos, así es que nos va a hablar desde su propia experiencia porque tiene una buena historia. Eso significa que ha puesto en práctica todos los consejos que nos va a compartir hoy. A nivel profesional, él es licenciado en educación con especialidad en orientación familiar y tiene una trayectoria profesional de más de 30 años, tanto en el área educativa como consultor de negocios. Y además es autor de un programa de escuela de padres. Ahí imagino pues que estás, ¿verdad, José?, en contacto con padres y con hijos incluso, ¿o no solo con padres? Principalmente con padres, y diría que más que padres es personas que tienen una función parental, porque hoy en día es muy común que la mujer salga también del hogar a trabajar en otros lugares, y con mucha frecuencia, por lo menos en México, en Latinoamérica, le endosan esa responsabilidad a los abuelos, en ocasiones a los tíos. Entonces no necesariamente son los padres directos, sino los que tienen una función parental, educativa, al interior de la familia. Ajá. Sí, eso es interesante porque, como decíamos, hoy en día la familia ha cambiado mucho, ya no es la tradicional de el padre, la madre, los hijos, sino que, o bien por circunstancias de trabajo, como dices, que tenemos que acudir a familiares para que nos ayuden a educar a nuestros hijos, o bien por las familias que hay divorcios o incluso hay nuevas familias, ¿no? Cuando hay 2 padres o hay 2 madres, al fin y al cabo todo pues, es una familia donde hay que trabajar esas relaciones. Y entonces ponnos un poco en situación de qué significa tener una vida familiar de calidad. Espera, tienes el micro Perdón, ahora. sí. Empezaríamos por decir que las familias efectivamente han tenido ya una evolución. Hay diferentes, por llamarlo de alguna manera, formatos o circunstancias de familia. Por ejemplo, en Latinoamérica es muy frecuente que, y particularmente en México, con la cercanía de los Estados Unidos, en el medio rural o semirural, muchos emigran a los Estados Unidos a trabajar, y entonces quedan los hijos a cargo de los abuelos, o en otros casos a cargo de la madre, y el padre ausente por razones laborales. Me parece que en España, bueno, tú conoces el ambiente, pero me parece que un poquito en algunos casos también ha surgido esto, sobre todo a raíz de la crisis económica, que muchos se van a Alemania, que al parecer ha sido el país menos golpeado. En fin, independientemente de esto, la familia sigue transformándose, y de la familia tradicional, papá, mamá e hijos, o la familia extendida, los abuelos, los tíos, ahora tenemos familias, como tú bien lo has dicho, en donde existe la mamá y los hijos, también existen el papá y los hijos, y aquí quiero hacer una puntualización. Comúnmente decíamos madre soltera o padre soltero. A mí me gustaría rescatar la función parental y decir que es madre
o es padre por el simple hecho de tener hijos. El ser padre o el ser madre no es una situación, un estatus social para decir que es soltero o casado. Lo soltero o casado tiene que ver con la relación de la pareja, no la relación de los hijos. Por tanto, a mí me gustaría estar hablando de madres y de padres, independientemente que si son solteros, casados o viudos, porque es el hecho de serlo, como ya dije, es en relación al hijo y no tiene nada que ver con el estado o el estatus civil. Por otro lado, me parece que esto decir padre o madre soltera tenía una cierta connotación despectiva. Por eso es que yo prefiero no hablar de este término, sino simplemente padre o madre, independientemente de su relación de pareja. Lo que pasa es que ahí cuando yo, por ejemplo, no uso ese concepto de madre soltera porque entiendo que soltera es cuando no te has casado todavía, no cuando te has casado y te has divorciado. Pero sí es cierto que hay mujeres divorciadas que emplean ese término. Entonces, tienes razón en que eso tiene que ver con la pareja, no con tus hijos, pero en cierto modo estás como expresando que esa carga o esa responsabilidad la llevas tú sola, ¿no? Entonces, creo que muchas mujeres también lo usan en ese sentido, ¿no? Como representando la tarea más grande que se están haciendo. Sí, ahí entraríamos en otro tema muy polémico. Yo, cuando dice alguna mujer, y lo digo con todo el debido respeto de quienes están en esa situación y tu caso, de decir que la mujer muchas veces dice, es que soy padre y madre. Me parece, o yo no comparto esa idea, sino es madre con una doble carga tal vez, pero no puede sustituir la figura paterna ni las funciones paternas, aun cuando en algunas sociedades la función más importante del padre es la de proveedor, y en este caso, si la madre es proveedora, dice, bueno, pues hago la función de padre y madre, pero desde ese punto de vista se está limitando la función del padre solo a la proveeduría y se nos olvida la parte de concepción, educación, formación, que los padres, vivan juntos o separados, los padres tenemos respecto a nuestros hijos. Y a partir de ahí, bueno, me decías, ¿cómo descubrir el secreto de la familia? A mí me parece que para tener una vida familiar de calidad, tenemos que empezar con actos, con gestos sencillos, muy, muy sencillos, como por ejemplo, y para algunas personas pudiera sorprenderle esto por lo simple, por ejemplo, saludar por las mañanas. Dirías, bueno, pues es que se supone en dónde y entre quiénes. Yo conozco familias que cada uno se levanta, empieza a prepararse y no hay un saludo entre los miembros de la familia, ni siquiera por cortesía. Para los que lo hacemos ya como un hábito, diríamos, bueno, se supone que eso debe hacerse, pero el problema es que en la vida no podemos suponer, porque hay familias que no llegan a saludarse por las mañanas. Cuando van por la noche, se retiran a descansar, no se despiden, no desean buenas noches a los demás miembros, simplemente se desaparecen y en dónde está, en su recámara, en su habitación, y ya se fue a descansar. Es decir, pasamos a ser desconocidos bajo el mismo techo. Y empezamos por, te digo, simplicidades como el saludo o el despido. Hay otras familias, conozco también, en donde, por ejemplo, entre la pareja, el saludo es de uno o de otra. El saludo es, no me dejaste dormir por las noches con tus ronquidos. O, no sé, empiezan los buenos días con los reclamos. Pues así es bien difícil llevar una vida familiar de calidad, porque si desde el saludo es una agresión, la respuesta puede ser otra agresión y de ahí lo que le queda al día. Por supuesto, por las noches, ¿qué me interesa saludar o despedirme de mi pareja o de mis hijos? Si ya vengo sembrando hiel en lugar de miel en las relaciones. Por eso digo que son detalles, son muestras, son pequeños gestos que van sembrando como
como la semilla de cualquier fruto. Es tan pequeño que para algunos puede ser despreciable. Sin embargo, cuando se siembra, cuando se va cuidando esa semilla, después tenemos árboles frondosos que dan fruto. Lo mismo diría estas pequeñas semillas del saludo, de pedir las cosas por favor, de dar las gracias, de ser servicial al interior de la familia, de ser considerado con los demás. Son pequeñas semillas que si las vamos cuidando, a lo largo de los días, de los meses, los años, nos van dando frutos de una familia, de una vida familiar de calidad. Es verdad que a veces se nos olvida, ¿no? Como, de hecho, dicen, la confianza da asco, ¿no? Y eso se ve en la familia, ya como hay confianza, ya ni nos saludamos, ni damos gracias, ni pedimos por favor. Y es cierto que eso se valora muchísimo, ¿no? Y se agradece incluso incluso no, sobre todo dentro de la familia, o sea, porque son los seres más queridos que tienes, entonces tienes que cuidarlos, ¿verdad? Una pregunta. Cuando hay discusiones entre la pareja o con los hijos, ¿eres partidario de que esas diferencias se resuelvan antes de irse a dormir? Porque hay veces que decimos, bueno, vamos a dormir y mañana será otro día. Pero entonces a lo mejor caemos en lo que decías, ¿no? Que te levantas y llevas el come-come todavía, como decimos aquí, en la cabeza y sigue la pelea, ¿no? Entonces, ¿dirías que es mejor arreglar las cosas antes de irse a dormir? Si me permites, si me permites, voy a platicarles una experiencia de nuestra vida de recién casados con mi esposa. Y en algún momento, previo al matrimonio, escuchamos una plática para novios que nos decía la persona, procuren no irse a dormir sin haber resuelto algún problema que hayan tenido. Y bueno, Salvador Herrera, como buen alumno, quiso poner eso en práctica. Empezamos nuestra vida matrimonial, pasaron algunos años, pocos, tal vez 2 años, 3. En ese momento mi esposa salía a trabajar, ya teníamos 3 hijos, y salía a trabajar a una empresa. Entonces, recuerdo que en algún momento tuvimos una dificultad y bueno, vámonos a dormir. Entonces yo queriendo poner en práctica esto, pues me fui a la cama, pero no me acosté bien, prácticamente me senté en la cama y esperaba y le decía, oye, es que tenemos un pendiente, hay que resolverlo. Y se iba haciendo tarde y tarde, era la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana y yo empeñado en poner en práctica eso, decía, es que la despertado, tenemos que resolver esto. Y bueno, la verdad es que terminó diciéndome sí, y cuando yo empezaba nada más me decía sí. Acá en México, no sé, allá, dicen, me daba el avión, dicen los chavos. El caso es que ahí me convencí, luego lo platicamos. Si es por cumplir una regla, no nos va a llevar a nada bueno. Ahora que damos pláticas o trabajamos con familias o incluso con parejas de novios, les platicamos esta experiencia y les decimos es que debe haber primero un objetivo en esa discusión después de un problema, ya sea con la pareja o con los hijos. Deseo de llegar a una respuesta o a una solución. Segundo punto, estar dispuestas ambas partes a dialogar. Tercero, que sea el momento adecuado y que sea el lugar adecuado. A partir de esta experiencia, me parece que en aquellos años yo no tenía tanto la intención de llegar a una solución, sino más bien era mi orgullo de demostrar que yo... No te oímos, está el micro apagado. Perdón, revisando esa experiencia que acabo de narrar, me parece que yo personalmente, más que buscar una solución, era demostrar que yo sí había aprendido la lección.
pero mi objetivo no era tanto llegar a una solución del problema. Y el otro punto, el tercero que mencioné, buscar el momento adecuado. A esas horas de la madrugada y previo a una levantada temprano para irnos a trabajar, no era lo más adecuado. Por tanto, sí recomiendo que en la medida de lo posible nos vayamos después de haber resuelto las diferencias. Pero si vemos que no hay la disposición de las partes, que el objetivo no es llegar a una solución, sino de demostrar que uno de los dos es el que tiene la razón, que no es el tiempo ni el lugar adecuado, mejor no nos empeñemos, porque lejos de resolver, se agravan las diferencias. No sé si con esto te haya contestado a tu pregunta. Sí, es lo que dices, a veces las circunstancias empeoran, ¿no? Porque, como dices, a esas horas de la mañana, al día siguiente hay que madrugar, hay que trabajar, pues va a ser al final peor, ¿no? Entonces, bueno, tampoco viene mal darse ese espacio de tiempo en el que las dos personas pues se tranquilizan, pueden reflexionar sobre el problema o sobre el tema que han discutido y después pues hablar desde otro punto de vista a lo mejor más reflexionado, ¿no? Que no sea tanto a veces el impulso o la consecuencia de una pelea en que todavía están las emociones en caliente o por, como dices, no es el momento o no es el lugar. Mira, aquí tenemos a Andrés Tazo, que nos manda un saludo y, bueno, reafirma, pequeñas cosas, pequeñas semillas, cuánta razón. Así es. Ahora, lo que dices, tal vez darnos un espacio, reflexionar, pero también acá decimos, a lo mejor esperar a que la almohada nos aconseje. Es decir, ni siquiera reflexionar, sino dejar que durante la noche bajen esas tensiones, esas emociones, y al día siguiente se retoma el tema. Pero lo que sí recomiendo, y vamos al título de esta primera parte, descubre los secretos. Otro de ellos es también aprender a pedir perdón, a pedir u ofrecer disculpas y pedir perdón. Me parece que en algunas sociedades este punto del pedir perdón se ha olvidado porque con estas corrientes de la nueva psicología donde las personas son los superhombres, como que no es bien visto que alguien pida perdón, como que para algunos es, para sí o para los demás, es una muestra de debilidad el que yo tenga que pedir perdón, porque como yo soy el superhombre, más bien a mí tienen que venir y, y hacerme las reverencias, cuando la verdad es que el hombre es hombre, la mujer es mujer, no somos súper. Y como hombre y mujer cometemos errores, y no hablo solo de los padres, sino también de los hijos. Yo creo que hemos perdido ese sentido de error. Seguido vemos en internet que dice es que si te equivocaste y no lograste tus resultados, no es que haya habido un error, simplemente es un aprendizaje. A mí me parece que a las cosas hay que darle su nombre. Efectivamente es un aprendizaje, pero también es un error. Y como error, y un error que haya lastimado a otro, debe o merece pedirle perdón a la persona lastimada. Estos detalles, si se van perdiendo, nos llevan a lo que se ha dado en llamar actualmente, refiriéndose a los jóvenes, pero me parece que también los adultos, estamos como en una situación del merecimiento. Es decir, porque soy el superhombre, merezco todo. No hago el esfuerzo por ganármelo. Y como merezco todo, pues merezco que el otro venga y se disculpe, cuando a lo mejor el error es mío. Por tanto, debo tener la humildad suficiente para pedir perdón. Me parece que la vida de familia o la vida familiar de calidad implica también reconocer nuestros errores y saber pedir perdón. Es decir, mostrarnos humildes ante los demás.
Sí, estoy de acuerdo. Y de hecho creo que demasiadas veces caemos en, o caíamos, yo ya no tengo esa situación, pero en el que después de esa pelea vamos a la cama y nos olvidamos de la situación a través del sexo, como que se piden las disculpas de forma implícita, ¿no? No se dice verbalmente y ya como a la mañana siguiente como que no ha pasado nada, ¿no? Pero es cierto que hay que darle ese lugar porque al final eh, para una de las partes podría parecer que se ha arreglado, pero para la otra parte a lo mejor no. Y esas cosas al final van quedando, ¿no? En en el corazón y después empiezan a salir los reproches, ¿no? Cuando no se van aclarando las cosas y se van pidiendo disculpas cuando uno cree que las tiene que pedir o cuando cree que se ha equivocado, si eso se deja olvidar a través del sexo o de otras circunstancias, al final eso se va quedando, ¿verdad? Claro, y el disfrute no siempre lleva a sanar la herida. Incluso en algunos casos la profundiza, porque puede haber un cierto resentimiento de las partes, de bueno, pues tengo las relaciones porque lo disfruto, tengo ganas, me gusta, etcétera. Pero eso no significa que la herida que se haya hecho por la confrontación haya sanado. Por eso yo insisto en que independientemente de esa relación que podamos tener, de ese disfrute, de ese gozo, también va implícito, perdón, no va implícito, tenemos que verbalizarlo, mm, expresarlo verbalmente, el pedir perdón y también el saber perdonar, porque me parece que cuando no se pide o cuando no se otorga, lo que prevalece ahí es el orgullo de las partes. El orgullo de cómo yo voy a pedir perdón y el orgullo de la otra parte de decir, ¿y cómo lo voy a perdonar o la voy a perdonar si me ofendió? Entonces, el orgullo y el individualismo creo que es lo que ha ido acabando con la calidad familiar. Si bien es cierto, hay muchas familias que permanecen unidas, esto no significa que el vivir o el cohabitar bajo un mismo techo esté eh, soportado por una relación de amor. A veces es por costumbre, en otras será por necesidad, en otras será por mil razones. Pero lo que debe prevalecer para una vida familiar de calidad es el amor entre sus miembros. No solo el amor entre la pareja, el amor de los padres a los hijos, el amor entre los hermanos. Pero ¿cómo los hijos van a ir aprendiendo a vivir en armonía, de manera amorosa, si los padres no les enseñan con el ejemplo qué es eso de vivir en armonía? Por eso es muy importante que los padres, cuando estamos juntos, revisemos permanentemente la calidad de nuestra relación de pareja para que podamos después ayudar a nuestros hijos y no tanto con consejos, con sermones, con castigos, etcétera, sino a través del testimonio. Y por eso el otro de los secretos es expresar el amor a cada uno de los miembros de la familia. Recuerdo una pareja, le preguntaba él a ella, en una pareja de esposos, decía, ¿por qué te casaste conmigo? ¿Me amas? Y la respuesta fue, pues se supone que sí, tú ya lo sabes, pero entre el suponer y el ya lo sé, yo creo que también nos gusta que nos lo digan, tanto al hombre como a la mujer y por supuesto los hijos. Pero si lo damos solo como un hecho, como un supuesto, diríamos, bueno, es que yo amo a mis hijos porque trabajo por ellos. Les doy lo necesario a la medida de mis posibilidades. Trato de estar aquí, sí, pero eso yo lo sé. Se los hago explícito a ellos y ahí volvemos a esos pequeños gestos. ¿Cómo puedo expresar ese amor a los miembros de mi familia? Pues desde lo sencillo. A lo mejor mi esposa preparó un platillo, como haya sido. Le reconozco esa preparación
le reconozco el tiempo que dedicó a preparar ese platillo, por simple que haya sido, el resultado en el fútbol de uno de mis hijos, o un dibujo que alguna de mis hijas hizo por gusto y le quedó espléndido, se lo reconozco, les digo lo mucho que los amo, les reconozco las cualidades, son cosas sencillas, pero mira, cuando trabajo con parejas, los sábados trabajo con un grupo de 35 personas más o menos en escuela para padres, e hicimos un ejercicio. Primero respecto a cada uno, porque el tema que estamos viendo se llama primero personas y después padres. Es decir, valórate como persona independientemente del rol que tengas. Y en ese sentido hicimos un ejercicio que consistía en escribir 5 cualidades. Y luego a algunas personas les costaba trabajo encontrar 5 cualidades de sí mismos. Y luego les pedimos que escribieran 3 cualidades de una persona que amaran al interior de su familia. La esposa, el esposo, un hijo, un hermano, el papá, etcétera. Lo escribieron y fue relativamente fácil. Después de tarea en casa, les pedimos que se lo dijeran a esa persona. Que no lo dejaran como un supuesto, que lo dijeran. Lo revisamos al siguiente sábado y nos sorprendimos que alguna nos dijo, oye, como que a mí no me fue muy bien. ¿Cómo no te fue bien cuando le dijiste a tu pareja sus cualidades? Dice, no, es que me dijo que algo quería. Y otra dice, no, es que me dijo que algo he de haber hecho y entonces para taparlo le digo sus cualidades. La pregunta obligada era, ¿y desde cuándo no le habías dicho? Nos dice una persona con 15 años de matrimonio, pues que yo me acuerde, pues en los 15 años de casado nunca se lo había dicho, pues por eso no te la creen. Porque lo damos como un supuesto y nunca lo expresamos. Y si lo expresamos como una tarea, yo me pregunto, ¿fue una tarea de este programa? Si no lo hubiéramos dejado, ¿lo hubieras hecho? ¿Con qué profundidad lo hiciste? A lo mejor fue por cumplir una tarea, pero te sale del corazón. Y ese es el problema en la relación, que vamos dejando enfriar nuestra relación porque suponemos o le dejamos el trabajo a otro de que descubra que lo amo, a mi hijo, a mi hija, a mi esposa. Pues se supone que sí, que no lo sabes. No basta con que ellos lo supongan, yo tengo que expresárselos. Exacto. Y de hecho, bueno, está quedando muy claro el tema de la comunicación, ¿no? Y la importancia de comunicar tanto el amor como el perdón, incluso retomando un momentito el tema que hablabas del perdón, en las parejas, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que el padre no está presente en la casa familiar. Claro, yo no tengo ese ejemplo, como decías, de que ellos vean, ¿no? Cuál es tu relación con tu pareja, de que se pide perdón, de que se piden las cosas por favor. Y a veces parece que nos cuesta, ¿no? A los hijos pedirles perdón o agradecerles las cosas. Y yo eso lo estoy poniendo en práctica precisamente, pues un poco por lo que estamos diciendo, ¿no? Primero porque por la necesidad de alimentar esa relación y de que se vea esa gratitud, ¿no? Y ese deseo de perdón, pero también un poco al faltar la otra persona, que es la que te ayuda a dar el ejemplo, bueno, si no está, por lo menos hazlo con tus hijos, ¿no? Y ya no solo como ejemplo, sino pues para, como te digo, aunque sean tus hijos, parece que nos nace ese sentimiento de no, yo soy el adulto y yo tengo que mantenerme en mi postura y tengo que demostrar respeto y yo no puedo pedirle perdón a mis hijos. Claro que se puede y se debe, ¿verdad? Es Por necesario. supuesto, sí, y yo creo que el pedirle perdón es una muestra de humildad y también de valoración de los propios hijos, independientemente de la edad, porque cuando cometemos un error respecto a los hijos, primero, cuesta trabajo reconocerlo en mi fuero interno. Segundo,
me cuesta mucho expresarlo, porque como yo, papá, que todo lo sé y lo sabe y lo que no me lo invento, ¿cómo voy a ir con el chiquillo o el adolescente o el joven, independientemente de la edad que tenga? ¿Cómo le voy a pedir perdón si para eso soy su padre? Y entonces perdemos de vista lo esencial de la familia, que la relación no es entre roles de papá e hijo, es entre personas, que uno tiene una función de padre y otro tiene la función de hijo, pero finalmente somos personas, ambos, independientemente de la edad de los hijos. Por tanto, la persona de mi hijo, la persona de mi esposa, merecen respeto. Y una forma de respeto es reconocer sus cualidades, pero también reconocer mis errores y por tanto pedir perdón del error y de la ofensa que yo infligí en ellos. Exacto, porque además, como te digo, sí, ellos están aprendiendo de nosotros. Entonces, es una forma de enseñarles que, pues como dices, en el fondo somos personas, aunque seamos padre o madre, si tú reconoces que te has equivocado, tienes que comunicarlo, ¿no? Para que ellos aprendan, porque si no, ellos pues no lo van a saber hacer ni con sus amigos, ni contigo, ni cuando sean padres. Claro, y decías, bueno, hay personas que viven solas, que no está su pareja, y a veces eso lo toman como un pretexto, diríamos. Es que yo, ¿cómo le pongo ejemplo a mi hijo si no está mi esposo o mi esposa en casa? No, es que el ejemplo es independiente del esposo o la esposa. El ejemplo es en tu rol de mamá. ¿Cómo lo haces? Pues pidiéndole perdón. Ellos verán con claridad que tú los valoras independientemente de su edad. Tus hijos son pequeños y sin embargo ellos van a ir percibiendo que tú tienes la humildad para reconocer que cometiste un error respecto a ellos. Y ese es el ejemplo más valioso que van a aprender, de que ellos también deben tener en su momento la humildad para pedir perdón, ya sea al hermano o a la mamá. Entonces, en apariencia son pequeñas semillas, algunas cuestan más que otras, pero son pequeños detalles. Es decir, la calidad en la relación familiar se va construyendo momento a momento y día a día. Y los momentos son pequeños, pues las muestras pueden ser pequeñas, pero que a la larga te van a dar frutos. Exacto. Mira, aquí Andrés nos dice, el amor es un manantial que brota solo, o más bien un pozo lleno de amor, pero que hay que coger el caldero cada día y sacar el agua de amor para cada día. Qué bonito. También nos hace una pregunta y dice, ¿por qué muchas parejas se separan justo cuando están juntos de vacaciones? Ay, caray, no sé y no sé, digo, no conozco muchos casos de estos, pero si me permiten, voy a suponer un poco. Algunos buscan un momento como para suavizar la situación. Pueden ser vacaciones o puede ser un momento más o menos tranquilo, con cierto nivel de alegría, de felicidad, cuando deciden comunicar que se separan o que uno de ellos se retira. Yo atribuyo a que están buscando que la noticia caiga lo menos pesada posible, pero disculpen, solamente es una suposición, no tengo casos concretos que haya tratado en esas circunstancias. Yo más bien conozco separaciones en situaciones más de mayor violencia, que puede ser física o verbal, pero no propiamente en un viaje de vacaciones. Yo creo que más que nada lo que sucede es que estamos metidos en la rutina durante todo el año y no hay esos momentos de comunicación, como decíamos. En cambio, cuando llegan las vacaciones, que hay mucho tiempo libre, incluso cuando estamos de vacaciones, es cuando la pareja empieza a comunicar y a lo mejor empiezan a salir o los reproches o empiezan a salir esas diferencias que no han salido antes y ahí es cuando a lo mejor nos estamos conociendo un poquito mejor, que durante todo el año no hemos tenido tiempo de conocernos porque, como decías, ni nos saludamos, ni nos despedimos, ni nos pedimos perdón, ni comunicamos nuestros deseos, ¿no? Y en esos momentos en que a lo mejor
tenemos que tomar decisiones en cuanto a excursiones o a actividades que vamos a hacer, y ahí es donde empieza a haber una comunicación y surgen más esas diferencias, me parece a mí. Sí, pudiera ser, y bueno, como cada caso, cada pareja, cada familia es individual, sería interesante hacer algún sondeo en este sentido, o por lo menos un sondeo, pero bueno, yo digo, no tengo una respuesta muy concreta, no parte de la experiencia tampoco, por eso es que no me atrevo a decir más, y lo que sí diría es que nosotros, si todavía estamos en una relación de pareja, no esperemos a que la tormenta llegue para tratar de empezar a resolver las cosas. Es mejor prevenir con estas pequeñas semillas que he mencionado, estos pequeños tips, y que no dejemos la comunicación solo para los grandes problemas. Los grandes problemas surgen de pequeños detalles. Si recordamos cómo fuimos conquistando o cómo fuimos conquistados por nuestra pareja en la época de noviazgo, seguramente la mayoría nos daremos cuenta que fueron pequeños detalles. La mayoría no conquistó a su novia o a su esposa, por ejemplo, en el caso de los hombres, regalándoles un gran piso o una gran casa, como decimos nosotros, o un gran automóvil. A lo mejor fueron cosas que a la vista de otros fueron hasta tonterías, nimiedades. Un chocolate, una flor, ni siquiera un ramo de rosas, una flor, a lo mejor fue una tarjeta. Fueron pequeños detalles que fueron ayudando a construir esa conquista. De la misma manera en que se conquista, se puede destruir la relación con pequeños detalles, como algunos de los que ya dijimos desde el principio. La frialdad en la relación, dejar a la suposición del otro, no ser considerados con los otros de la familia, la pareja o los hijos, sino mis gustos. Y si a lo mejor mi gusto es levantarme por las mañanas, solo es un ejemplo, no es mi caso, pero levantarme y poner música en un alto volumen, y los demás que están todavía descansando, durmiendo, no, pero ese es mi gusto. Y entramos en una situación de un individualismo, de un egoísmo exacerbado que poco a poco va destruyendo la relación. Entonces, yo, para resumir esta parte de la charla, es así como conquistamos, debemos seguir manteniendo la relación afectuosa a través de estos pequeños detalles y no esperar a que la falta de detalles o los grandes detalles negativos destruyan nuestra relación. ¿Crees que lo que sucede es que cuando te casas genera una sensación como que ya tienes un derecho adquirido? Porque da la sensación de que cuando estás en el noviazgo tienes que conquistar a la otra persona, hay más respeto por lo que la otra persona piensa o dice, y en el momento que se pasa al matrimonio es como que hay un descanso o hay ya como que tengo unos derechos adquiridos, ya no, como decíamos, ya no es necesario que salude o que pida perdón porque se entiende, ¿no?, que yo le quiero. Y hay, como decías, demasiadas cosas que se dejan ya por supuestas, ¿no? Y ya te digo, incluso se generan como una serie de derechos sobre la otra persona que a veces nos lleva, ¿no?, a esa situación ya de rutina, de no seguir manteniendo esa relación. Y de hecho yo, por ejemplo, confieso que una de las cosas que a mí me pudo llevar un poco al divorcio era el creer que yo nunca me iba a separar, y entras en un estado de tranquilidad que muchas cosas, si hubiera tenido claro que podría terminar, a lo mejor no las hubiera dejado pasar por alto, ¿no? Entonces como que te relajas o generas unos derechos que no tienen por qué ser así. Claro, y yo creo que estamos en una época a nivel mundial, y yo lo veo acá en México, que para todo se salen a relucir los derechos. Y hablamos de los derechos de unos, de otros, y aun cuando en las leyes o en las constituciones de los distintos países están los derechos fundamentales del ser humano, se inventan los legisladores una cantidad enorme de leyes para destacar los derechos, incluso los derechos de los animales. Casi nos falta que haya una normativa
para los derechos de cada raza de animal, etcétera. O sea, como que nos hemos ido de manera exacerbada hacia los derechos. Y esto también permea al interior de las familias, pero hemos dejado de lado las obligaciones y las responsabilidades. Y en relación a lo que tú dices, sí sentimos como que ya una vez que hemos entrado en el matrimonio, hemos firmado, por llamarlo de alguna manera, damos por hecho que lo demás es un derecho, pero dejamos de lado también la responsabilidad de seguir cultivando. Se dice de manera un tanto poética que el amor es como una flor que tú vas plantando y que hay que irla regando para que ésta perdure. No sé, en España o en otros países, nosotros decimos en México, cuando alguien comete un error, dice, ya la regó. Entonces, siguiendo al símil, a veces tomamos en ese sentido la flor del amor, la cultivamos, la regamos, pero no en el sentido de riego para que crezca, sino en el sentido de error. Y entonces la estamos regando constantemente hasta que truena la relación, ¿no? Yo creo que tenemos que regresar a lo básico. Lo básico en una relación interpersonal es el respeto. Al interior de la familia, además del respeto, es el amor. Si no, ¿para qué constituimos familia? Constituir familia con el esposo o la esposa, pero también con los hijos. Y entonces, el amor implica respeto, pero el amor implica un cultivo permanente. Porque si bien es cierto, luego estamos como aquel niño de la escuela que llega a su casa todo, no sé, temeroso, y le dice al papá, ¿qué crees que me expulsaron del colegio, de la escuela? ¿Y por qué? Pues porque no estaba haciendo nada. Precisamente por eso te expulsaron, porque al colegio se va a estudiar, a trabajar, y a veces también en la familia, ¿qué crees que mi matrimonio se destruyó, nos divorciamos? ¿Por qué? Pues no sé si yo no hice nada, precisamente por eso se destruyó, porque no hiciste nada. Hay que hacer todos los días, a cada momento. Si no, esta relación se muere de inanición. Entonces, hay que hacer, hay que trabajar todos los días. Y bueno, este tema nos da para mucho. Estamos en un primer punto de 3 que habíamos planteado. Sí, eso te iba a comentar. Un poco los consejos que hemos dado para mantener o para alimentar esa calidad dentro de la relación familiar, se van tocando también los errores, porque al decir lo que debo hacer, si no lo hago es un error. De todas formas, habíamos hablado de 7 errores. No sé si Claro. están ahí incluidos o podemos hacer ese repaso. No, si me permites, los voy a ir mencionando de manera un poco rápida, pero no a las carreras. Por ejemplo, uno de los errores que cometemos al interior de las familias, muchos padres, es dejar demasiada libertad individual, en el sentido de que no dejamos, dejamos demasiada libertad individual, pero sin tener una consideración que la familia es una comunidad y que lo que haga uno afecta al resto. Y entonces, en esa libertad excesiva, cada quien pone sus reglas, sus normas, cada quien dispone de su tiempo según su propia voluntad. Por ejemplo, uno de las recomendaciones o de los hábitos que yo hago para una convivencia más armónica es procurar en la medida de lo posible tomar un alimento del día, al menos uno, en familia. Bueno, con este error, dejar demasiada libertad individual, o diría yo individualista, pues cada quien verá a qué hora llega a comer, si llega o no llega, y entonces, por ejemplo, en el caso de que la mamá
que en algunos casos también ya es el papá, pero la mamá sea la que prepare los alimentos, pues estará hasta cierto punto esclavizada a ver a qué hora llega uno a comer y el otro a comer y el otro a comer, porque como dejamos tanta libertad individualista, e insisto, no libertad individual del individuo, sino individualista como una actitud de egoísmo. Y entonces yo me manejo como yo quiero a mis necesidades y a mi antojo, y me importa poco las necesidades de cada uno de mis hijos o de mi esposa. En ese sentido digo que es un grave error dejar demasiada libertad, pero sin considerar a los demás. Cuidado, no estoy diciendo que no nos sintamos libres en familia, pero una libertad subsidiaria o comprometida con los demás miembros, porque lo que yo haga o deje de hacer va a afectar a cada uno de ellos. Ya me imagino mis hijos pequeños, yo trabajando, pero como yo soy libre de administrar mi dinero porque yo lo gano, pues a lo mejor un día, una semana, un mes, se me ocurre que ese día no voy a aportar nada a mi familia porque tengo tal libertad que a ver cómo se las arreglan los demás. ¿No? Hay un compromiso, como cada uno tendrá un compromiso social al interior de la familia. Y mira, esto es tan grave que ese individualismo sale de la casa y se va a la sociedad abierta, y entonces cualquier hijo de vecino se le antoja destruir o rayar una casa, un edificio, lo hace porque está en libertad. Se le antoja destruir a alguien, se le antoja el vehículo que ve estacionado y que no tiene él, pero pues como es libre, lo toma. Y esto va a exacerbar a la sociedad por ese individualismo, pero que nació al interior de la familia. Por eso me parece que es un grave error que cometemos, tanto familiar como socialmente. Otro de los errores es no pasar tiempo juntos, no buscar, y esto tiene que ver con el ejemplo que puse de al menos un alimento al día. Bueno, algunos no podrán por sus horarios, porque los hijos ya son grandes y cada uno tiene sus compromisos estudiantiles o laborales. Bueno, tener un momento, un fin de semana, un rato, el sábado, el domingo, pero también creo que es un grave error no tener al menos un tiempo de convivencia juntos en la semana. Otro error que ha sido muy polémico, tal vez, por lo menos en los lugares donde trabajamos con familias, es que desde nuestro juicio, eso lo compartimos con mi esposa desde que nos casamos, el error es tener un televisor en cada una de las habitaciones. Me decía un padre de familia, es que mira, yo con mis hijos adolescentes me he evitado muchos problemas porque discuten, teniendo uno, discutían qué programa ven, qué no, y entonces eran enojos y eran pleitos. Sí, en apariencia se resuelve que cada quien tenga su televisor en su propia habitación, pero ¿eso a qué nos lleva? El grave riesgo es que con eso estamos reforzando el individualismo. Como yo tengo mi televisor, yo decido qué programa y qué horas, cuántas horas veo televisión, sin importarme los demás, porque cada quien resuelve ese problema. Nosotros lo vivimos cuando nuestros hijos eran pequeños. Sí, ya sé que algunos que nos escuchan, nos ven, dirán, eso hace cuántos años. Mi hija, la menor, tiene 26 años. Pero desde pequeños teníamos esos problemas. Yo no quiero ver este programa, yo sí quiero ver aquel. Pónganse de acuerdo qué programa, pero pónganse de acuerdo los cuatro. Y entonces ahí aprendieron a que si yo escogí ahora, más tarde me toca ceder para que el otro también escoja. Y algo también importante, hablando de los televisores, que nos poníamos a ver el programa juntos y lo platicábamos, lo comentábamos. Si había alguna escena no muy educativa, la platicábamos. Y esto nos permitió tener más comunicación aún a partir de los programas televisivos. Y creo que los niños fueron aprendiendo a que había momentos en los que tenían que ceder a favor del otro.
y había momentos en que ellos tenían la primacía para tomar una decisión. Por eso es que consideramos que el tener un televisor en cada habitación es un grave error que va contra la convivencia sana de las familias. Claro, porque no es solo por el hecho de que separa a las familias, que al final cada uno está en una habitación, sino porque estamos evitando un problema que lo estamos solucionando pues a lo fácil, pero estamos perdiendo la oportunidad de enseñarle a nuestros hijos cómo resolver esas diferencias y cómo hay que compartir y como decías, ¿no? Pues si ahora veo yo, después me toca ceder y todo ese aprendizaje que sale de esa situación de tener una sola televisión y además ahora hay tantos canales era relativamente fácil porque había 2 o 3 cadenas, ¿no? Ahora hay tantísimas que es muy fácil que cada uno quiera ver un canal diferente, pero precisamente es un motivo para enseñarle a los hijos pues esa resolución de conflictos, ¿no? De acuerdo, sí, y además con esas actitudes se va sembrando otra cualidad que debe haber al interior de las familias, que es la colaboración. Entonces, al ceder yo estoy colaborando a la paz familiar, pero cuando cada uno tiene una televisión en su habitación, no colaboran, ciertamente no hay pleito, pero yo parto de un principio, la paz no es la ausencia de la guerra, la paz es la convivencia en concordia. Entonces, al interior de la familia, el hecho de que ya no se peleen por los programas de televisión no es de ninguna manera una muestra de que somos una familia armoniosa. Simplemente que separamos a los individuos y si no hay convivencia, pues a lo mejor no hay conflicto, pero eso no es una armonía familiar. Exacto, porque después van a surgir otros problemas y no se van a saber resolver. Yo, de hecho, el tema del divorcio lo aproveché para enseñarle a mis hijos cómo hay que adaptarse a los cambios, cómo a veces nos pasan cosas que no nos gustan, pero tenemos que ver el lado positivo. Entonces, este ejemplo de la tele es otro muy bueno, es decir, no huir de esa situación, sino aprovecharla para enseñarle a nuestros hijos y a nosotros mismos cómo resolver conflictos y aprender otros valores, ¿no? Como el compartir, ceder, toda esa colaboración. Claro, claro. Y otro de los errores, estamos en el cuarto de los que planteé, de los 7 que planteo, es como un error, es recompensar sobre todo materialmente a los hijos por alguna contribución que hacen en el hogar. En alguna plática con padres de familia, les sugeríamos que le pidieran colaboración a sus hijos, aunque fueran pequeños. Por ejemplo, que sacaron juguetes, bueno, que sean los mismos niños, con la ayuda de los padres, quienes los recojan y los acomoden. Que comieron juntos, bueno, pedirle a los hijos que al menos lleven los trastos al lugar, a la cocina o al lugar de lavado. Pero y recuerdo que una mamá decía, es que yo sí lo hago. Dice, incluso mi hijo me ayuda a barrer, a limpiar la casa. Ah, qué bien. Y cómo se siente. Dice, él feliz porque cada vez que me ayuda le doy monedas. No, pues sí, pero ¿a qué está a qué está contribuyendo la mamá? A que su hijo sea, perdón la palabra, pero sea un hijo interesado. Te ayudo por el interés de que me pagas. A eso no se le llama colaboración, a eso se le llama venta. Y en la familia, si todo lo vamos a vender, cuando colaboramos con la familia. En México tenemos una expresión para este tema y decimos, ¿me ayudas? Sí, de a cómo no. Si no es, sí te ayudo, cómo no. Es de a cómo no, porque va por medio el precio. Esto no es educativo para los hijos, pero a veces con tal de lograr la colaboración les tenemos que pagar a los hijos. Exacto. No desconozco que en algún momento le ofrezcamos un premio por algún logro. Sí, pero que sea esporádico, te voy a comprar esto, pero que no sea la condición para que colabore en casa.
Y si me permiten, y bueno, aquí hago una mención, el programa de escuela para padres que mencionamos muy al principio, yo le puse de padres a padres porque ahí tratamos de compartir experiencias desde nuestra función de padres, no desde nuestra función de especialistas o psicólogos, no, 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 nada de esto, sino a partir de mi experiencia, de la experiencia de mi esposa, compartida con la experiencia de otros padres. Y en ese sentido, quiero comentar otra experiencia también de cuando nuestros hijos eran pequeños. Hicimos una lista, un rol para que lavaran los trastos de los alimentos, sobre todo donde comíamos, no tanto los de la cocina. Y entonces, como los hijos iban en la mañana a la escuela, mi esposa se quedaba ya en casa, a ella le tocaba lavar los trastos del desayuno, del almuerzo, y a mis hijos les tocaba los de la comida, bueno, acá llamamos comida lo que es decimos mediodía, aunque no es tan medio, las 2, 3 de la tarde, y luego ya la cena o la merienda. Eso le tocaba a ellos. ¿Y yo dónde quedaba? Pues yo quedaba fuera de la lista, porque yo salía con mucha frecuencia, entonces a mí me tocaba los fines de semana. Y esto empezó a funcionar muy bien. Al principio, pues los hijos, como decían, ¿y yo por qué voy a lavar tanto si nada más usé un plato, una cuchara? Bueno, es que tienes que colaborar, no, mejor que cada quien lave lo suyo. Pues sí, puede ser, pero mejor vamos a lavar una vez todo. ¿Y cuál fue el argumento con lo que los convencía? Mira, si lavas tú ahorita, ya no vuelves a lavar en la noche, te toca hasta dentro de 2 días. Pues lo veían como más atractivo, porque si era su plato y su cuchara, cada alimento tenía su lavada. Y esto lo fueron aceptando bien y nos funcionó bien hasta que los hijos pasaron la adolescencia. Ya siendo jóvenes, 18, 20 años, como que dejaron a un lado ese hábito y bueno, ya las cosas son diferentes ahora. Pero también decía, mis hijos ya están grandes, la mayor 31, la menor 26 años. Pero eso funcionó durante varios años como un sentido de contribución, porque nosotros partimos de una frase y de un hecho. Si todos contribuimos a ensuciar, todos debemos contribuir a limpiar. Porque, ¿cómo si todos participamos ensuciando? ¿Y por qué no limpiando? Decía alguien, pues para eso está mi mujer. No, tu mujer colabora, pero tú debes colaborar. Es decir, ciertamente si la mujer no sale a trabajar, sus labores son de la casa, pero es su contribución muy diferente a que sea nuestra sirvienta de la casa, ¿no? Ella contribuye porque tiene más tiempo dentro de casa, pero eso no nos exime de nuestra responsabilidad a los demás miembros, al papá y a los hijos, de que también colaboremos en esas labores, en la medida de nuestras posibilidades, de nuestro tiempo, pero eso no nos libera de la responsabilidad. Debe ser una responsabilidad compartida. Por eso, y para resumir este error, es recompensar a los hijos por cada contribución, recompensarlo materialmente, porque sí debe haber una recompensa, como ya dije muy al principio, un agradecimiento, muchas gracias, etcétera, como un reconocimiento, pero no una recompensa material, porque eso se convierte en un pago por una contribución a la que también está obligado. Y exacto. Esto me liga con el siguiente error, el quinto: no poner normas y reglas en el hogar, que va unido también al primer error, dejar demasiada libertad individualista. Cuando no ponemos reglas, la familia se encuentra así como media perdida, como a qué hora llega o no llega, no sé, por ejemplo, se dice que los adolescentes son rebeldes y que son enemigos de cualquier reglamento.
la verdad es que, por lo menos en mi experiencia, cuando he platicado con adolescentes, cuando vamos logrando la confianza en la plática, dice, es que la verdad yo no sé qué hacer o no hacer en mi casa, porque pues, mi papá o mi mamá nunca me dicen, aunque en una aparente rebeldía, lo que en el fondo están pidiendo es una guía, una orientación, y las reglas sirven para orientar. Por ejemplo, van a una fiesta, qué bien, pues a la hora que quieran llegar, ¿no? Hay que poner una regla en mi, y perdonen que esté tal vez abusando al compartir mis experiencias, pero más que recurrir a los textos, quiero hablar de lo que me funcionó o de lo que no me funcionó. Cuando nuestros hijos eran adolescentes y decían, vamos a una fiesta, bueno, si les autorizábamos ir a una fiesta, no era llegas a tal hora, era a qué hora llegas. Pues a tal hora de la mañana. Si sentíamos que era excesivo, a ver, bájale un poquito. Y empezábamos a negociar, pero poner la regla de la llegada entre ambas partes, para que ellos vieran que era un compromiso de su parte y no una imposición de la nuestra. Pero eso era en determinada edad. Cuando los hijos son pequeños, era voy por ti a tal hora y poníamos las reglas. Cuando los hijos iban creciendo, negociábamos esa misma regla y dando también a la medida de sus edades un poquito de flexibilidad. Pero así como el tema del horario, hay otras reglas que deben ponerse al interior de cada familia. Por ejemplo, una regla, que las cosas, la ropa sucia, es muy común y cuando platico de esto con los padres y las madres de familia, nomás se ríen y no, ya veo que la mujer le da un codazo al marido porque dicen, se va al fútbol y desde que entra a la casa empieza a tirar aquí un zapato, allá otro, la camiseta, y de ahí hasta el baño es un reguero de ropa. Oye, una regla es, la ropa sucia va en este lugar, oye, acomoda tu ropa, si los hijos tienen una habitación independiente entre ellos, oye, te levantas y tiendes tu cama, arreglas tu cama. ¿Sí? Son pequeñas reglas del día a día que van dándole rumbo y certidumbre a los hijos, aún desde pequeños. Entonces, el no poner reglas también creo que es un error. Cuidado, no estoy diciendo que militaricemos nuestras familias, estoy diciendo que pongamos algunas normas mínimas de conducta familiar que no afecten a los demás, sino que ayuden a una convivencia armoniosa. Así es. De hecho, yo huyo bastante de la palabra ayudarme, venga, ayudarme a quitar la mesa o a poner la mesa o a hacer tal cosa, porque da la sensación de que es tarea mía y que ellos me tienen que ayudar. En cambio, como el concepto, la idea es, como dices precisamente José, el compartir y el colaborar, ni hay que recompensar económicamente, ni hay que decir ayúdame, porque no es obligación mía. Como dices, si todos ensuciamos, todos tenemos que limpiar. Eso la verdad es que es importante. Y bueno, perdón, te interrumpo para poner un ejemplo nada más. Recuerdo que alguna de mis hijas cuando estaba pequeña a lavar los trastos decía, es que son muchos, no te preocupes, yo te ayudo. Como ves, es a la inversa. Porque eso de que la mamá o el papá diga, ayúdame, quiere decir, es mi obligación y tú nada más me das una mano. No, es responsabilidad de todos. Y en este ejemplo que acabo de narrar, ese día, a esa hora le tocaba a una de mis hijas, yo era el que le ayudaba para que fuera más suave su labor, pero era su responsabilidad. Entonces, de esta manera, vamos haciendo conciencia de que todos somos responsables por el buen ambiente familiar. Exacto. Y bueno, nos quedan 2 errores y ya vamos terminando. Así es. Mira, otro error es no cumplir las promesas, tanto positivas como negativas. Yo no soy muy partidario de castigar a los hijos,
se dice ahora, las consecuencias de tus actos. Pero la verdad es que yo creo que a veces sí hay que poner ciertas sanciones en la casa. Cuando se infringe una regla o un compromiso, la consecuencia es eso y probablemente sea una sanción. Ahora, la regla, el error es no cumplir las promesas. Conozco muchos papás que prometen premios y a veces los premios están fuera de la realidad de cada persona o de cada familia. Y no, por ejemplo, si haces tal cosa, te voy a llevar a pasear. Oye, pero si los dineros escasean, no puedo hacer esa promesa, por lo menos en ese momento, porque sé que no la voy a cumplir. Entonces, el error es no cumplir las promesas, pero el mayor error es hacer promesas que de antemano sé que no voy a cumplir. Pero también otra promesa es del castigo. ¿Cuántas familias dicen o los papás dicen, si no haces esto, no te dejo ver la televisión, si no haces esto, no te compro el dulce, si no haces esto, y a la primera de cambio, ya los dejo que vean su programa, ya les compré lo que dije que no, ¿y qué pasa cuando cometemos este error? Que vamos perdiendo credibilidad al interior de la familia, y esto pasa con la pareja, y esto pasa con los hijos. ¿Cuántas veces hemos cometido ese error? Tú decías muy al principio, y te agradezco tu presentación, decías, seguramente Salvador ha puesto en práctica. Sí, pero también quiero decirles que mucho de lo que he estado platicando es como una confesión. Muchas veces, y particularmente en este error, yo cometí mucho este error, lo sigo cometiendo, que de repente en un afán de congraciarme, en un afán de estar en buenos términos con mi esposa, con mis hijos, hago promesas. Bueno, de momento ya las cosas están bien, pero ¿qué sucede cuando esa promesa no la cumplí? Se va agravando la situación. Entonces, cuidado con este error. Mejor no hacer promesas ni de castigo ni de premio si sé en conciencia que me va a ser muy difícil o diría que ni siquiera voy a poder cumplir. Mejor no prometo. Exacto. Y mira, Andrés nos dice, se ríe, jaja. Es igual que cuando decimos a nuestra pareja, hoy te ayudo a recoger la cocina, hoy te he puesto la lavadora. Exacto. Así es que Andrés corrige, porque si todos ensuciamos, todos tenemos esa responsabilidad de limpiar. Y también decía que tiene una venta que ofrecer, porque dice que tiene 4 televisores por vender, porque tienen una en cada habitación, una en la cocina y otro en el salón. Así es que vamos a aportar, hemos dado soluciones para resolver la crisis que hay en el país. Ya sabemos cómo generar ingresos. Vamos a vender todo lo que no nos hace falta. Bien, muy bien, felicidades, Andrés. Yo no puedo comprártelas porque, como dije el principio, desde que nos casamos, un televisor en la sala para que sea común. Bueno, y con esto paso al séptimo error de los que quería compartirles. Me parece que un grave error que está pasando al interior de las familias es sacar a Dios de nuestras vidas. Y aquí lo digo con el debido respeto para la creencia de todos los que nos ven y nos escuchan. El Dios como tú lo concibas, si eres cristiano católico o si eres cristiano no católico de alguna denominación, o si tú consideras al Dios de alguna otra manera y no le llamas Dios, por ejemplo, le llamas Jehová, o a lo mejor le llamas Alá por tus creencias. Es decir, el no tener a un ser superior como guía y aspiración, a mí me parece que ha traído el mundo que tenemos actualmente, porque perdemos de vista que el ser humano, bueno, desde mi óptica, lo aclaro, desde mi óptica, que el ser humano es material, pero también es espiritual.
Si no sintonizamos nuestro día a día con el espíritu y desde el punto de vista de mi creencia, con el Dios en que creo, yo soy católico, si no sintonizo mi vida, entonces los valores que antes creíamos universales se vuelven valores totalmente individuales. Y lo que para mí es valioso, a lo mejor para ti no es valioso. Y si para mí la vida es valiosa, tal vez para ti no lo sea. Y entonces atentas contra la vida o la salud de otro con tal de conseguir lo que para ti es valioso. Ponía el ejemplo del vehículo que veo en la calle, en el estacionamiento y que me gusta. Si para mí el vehículo es totalmente valioso, yo voy, como dicen en España, voy a por él. Acá nada más decimos voy por él. No importa a qué costo o contra quién vaya, me gustó el vehículo, porque desde mi óptica, la propiedad privada no es real, no es valiosa, la vida del otro no es valioso. Si para mí lo valioso es el vehículo, pues yo voy por el vehículo independientemente de que vaya contra la vida de alguien. Entonces, el concepto de Dios y el concepto de valores universales es lo que desde mi óptica me mantiene con una guía, y eso lo traslado o trato de aterrizarlo a mi familia, entonces habrá más posibilidades de que la calidad de vida familiar sea mayor y más armoniosa. Así es. Y todo esto, como dice José, conecta al fin y al cabo con nuestro ser interior. Y ahí quiero, José, que nos comentes el regalo que nos has traído para las personas que nos están escuchando, cómo vamos a conectar toda la situación familiar y cómo trabajarla con nuestra superación personal. Cómo lo vamos a compartir con los que nos están viendo. Bien, es un material que bueno, si me permites, Esperanza, teníamos algunos otros puntos para esta charla que, bueno, fue muy amena, se ha alargado un poquito, pero esos puntos tienen que ver con unos materiales para que tú trates de introyectar los conceptos que aquí fuimos virtiendo, que hagas una revisión, yo diría que hagas un balance un balance de tu vida. Por ejemplo, el primer ejercicio habla del balance personal y el plan de mejora. Este balance personal consiste en que con el material que tú podrás descargar en el link que Esperanza nos proporciona, tú hagas un balance lo vamos a dividir en varias partes, ¿sí? Desde el punto de vista personal, yo divido aspectos de la vida de la persona en 4 partes. La parte sentimental o afectiva, la parte intelectual, la parte espiritual y la parte material. Entonces, que hagas un análisis, un balance. En este año 2015, ¿qué esperabas en cada uno de estos aspectos? Después, ¿cuáles fueron los logros o han sido los logros reales respecto a lo que esperaste? Es común que a principio de año, los primeros días de enero, hagamos nuestro plan para el año. Bueno, de ese plan, ¿qué esperabas en cada aspecto y qué lograste? Y luego tenemos otra columna. ¿Cuáles fueron los costos o las pérdidas para esos logros? Por ejemplo, si yo logré en el aspecto material hacer una remodelación en mi casa, ¿cuáles fueron los costos o pérdidas? Los costos tal vez que dejé de vacacionar para canalizar el dinero de vacaciones a la remodelación. Ese fue un costo, por ejemplo. En el aspecto intelectual, a lo mejor tú querías estudiar un diplomado. ¿Cuál fue tu costo? Tu costo fue que tuviste que dedicarle 2 o 3 horas diarias al estudio, sacrificando parte de tu descanso, por ejemplo. Y así cada uno de ellos. Y luego, la última columna, ¿cuál es tu acción de mejora
si es que no lograste lo que tú esperabas en este año. Sí, espero que vaya quedando claro el ejercicio. Pero dije que eso es desde el punto de vista personal, en los 4 aspectos: el sentimental o afectivo, intelectual, espiritual y material. Luego tenemos otro punto importante, desde el punto de vista de familiar, el mismo ejercicio: ¿qué esperabas en este año? ¿Qué lograste? ¿Cuáles fueron tus costos o pérdidas? ¿Y cuál es tu acción de mejora? Luego, resumiendo, entonces, el primero es personal, el segundo es desde el ámbito familiar, el otro es desde el ámbito de la amistad, tus amistades, sinceras amistades, no conocidos, tus verdaderos amigos. Luego el otro aspecto sería el laboral y el aspecto social. Probablemente no hayas planeado nada para este año en alguno de los aspectos. Bueno, tú haz el balance de acuerdo a tu planeación. Ese es un primer ejercicio que me parece que está presentado. Esperanza se los mandó como un solo documento, pero es el primer ejercicio. Hasta aquí alguna pregunta, si tuvieran alguna pregunta. No, además, bueno, vamos a enviar ese material. Esta noche les va a llegar creo que en 10 minutos les llegará la información. Y creo que, bueno, como nos hemos pasado del tiempo, creo que lo mejor es que compartas cuál es tu correo electrónico o cómo ellos pueden contactar contigo, si tienen cualquier duda o si quieren hacerte preguntas tanto del ejercicio como del tema familiar. ¿Dónde te pueden localizar? Bien, antes de dar este dato y de manera muy breve, solo menciono el segundo ejercicio, y ese te va a gustar mucho. Es cuándo te has sentido a gusto, desarrollado, pleno, y vienen algunas experiencias. ¿Con quién estabas en ese momento? ¿Qué circunstancias hicieron que ese momento fuera de plenitud, de triunfo, de gozo? ¿Y qué puedes hacer para repetirlo? ¿Y por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque es muy común que al interior de las familias estemos viendo los aspectos negativos, tanto de la convivencia como de las personas. ¿Por qué no rescatar esos momentos de felicidad? Te invito a que lo reflexiones. Y bueno, estoy a su disposición en el correo José Salvador Herrera Amezcua, es un poco largo, José Salvador Herrera Amezcua, Amezcua con Z, @gmail.com. Muy bien. Y ya la última pregunta obligada que yo siempre hago a todos mis invitados. Nos gustaría que nos dijeras cuál es el aporte más valioso que tú entregas al mundo, José. ¿Cuál es el aporte más valioso que yo estoy haciendo al mundo? Hablar de estos temas y tratar en el ámbito de mi pequeña influencia, hablar, rescatar el concepto de persona y el concepto y la realidad de la familia. Estoy empeñado en esto. Hemos hablado mucho, sobre todo hay una tendencia universal de hablar mucho del valor de las mujeres, un feminismo que me parece exacerbado. A mí me parece que tenemos que rescatar, sí a la mujer, pero sí al hombre, es decir, el ser humano, el valor del ser humano y la célula fundamental de la sociedad, que es la familia. Entonces, humildemente trato de aportar a través de estas charlas, a través del programa, a través de mis conferencias, pero va en esa dirección. Pues muchas gracias, José. La verdad es que hemos aprendido muchísimo de ti. Será un placer repetir otra vez estos temas porque la verdad es que hay mucho que aprender y que poner en práctica. Así es que, José, muchas gracias de verdad y estás invitado cuando quieras volver. Pues muchas gracias a ti, Esperanza, por la invitación, y muchas gracias al auditorio. Espero que al menos una idea o una inquietud haya sembrado en ustedes, y les aseguro, si lo ponemos en práctica, así sea una semilla pequeña, el mundo en que vivimos y tu mundo personal y familiar será mejor el día de mañana de lo que ha sido el día de hoy. Muchas felicidades, muchas gracias por su atención y estoy para servirles. Gracias, José.
Gracias a vosotros también. Recordar la página para registraros si no estáis todavía registrados, www.esperanzasanchez.com/show. Ahí vais a recibir el regalo de José. Podéis dejar debajo del vídeo la grabación cualquier consulta que tengáis. Y nada, recordar las palabras de José, que sobre todo y por encima de todo somos personas. Así es que pongamos esa semilla para que la familia y el mundo cada día sean mejor. Gracias. Hasta pronto.